bueno, empezaron, viste, a flexibilizar un poco el tema de la salida, viste, familiares. Sí, Así que, bueno, justo no estaba en casa. sí, Yo te dije, vamos a dejarlo para el lunes mejor para no quedar mal. sí. Javi, antes de entrar en tema, cuéntanos un poco cómo estás llevando todo esto de la cuarentena y el confinamiento. ¿Qué te encuentras haciendo para pasar estos días? Bueno, acá en el día de hoy, en Rosario, yo estoy acá en Rosario, en Argentina, y bueno, ya han flexibilizado lo que son restaurantes, bares. Se puede salir de 8 de la mañana a 8 de la noche a poder hacer actividad física, obviamente con un protocolo a seguir, con barbijo. Sí, No puede estar sin barbijo o tapaboca en la calle. claro. Así que, bueno, en ese sentido, viste, ya la ciudad en cierta forma se ve un movimiento casi normal, digamos. Ok. Javi, háblanos un poco cómo inició tu carrera profesional. Tengo entendido que comenzaste con Newell's, ¿correcto? De joven, de chico. Sí, bueno, yo las inferiores las hice en Newells, acá en Rosario, en Newell's Old Boys de Rosario. No tuve la suerte de llegar a primera. Llegué a reserva, digamos, ese año en reserva hice pretemporada solamente, pero ni siquiera digamos, me quedé en el plantel. Tuve una posibilidad de irme a jugar a un equipo de liga. Yo en ese momento tenía 19 años y consideraba que en vez de jugar en cuarta división, ya que no iba a jugar en reserva, era más conveniente irme a la liga, que encima me pagaban algo por jugar. Y bueno, me iba allá, que me iba a servir mucho más como experiencia, empezar, digamos, a foguearme, por llamarlo de alguna manera, porque en cuarta división todavía sos jugador de inferiores, pero Sí, en la liga te enfrentabas con jugadores de 30, 35 años, o jugadores que habían jugado en el fútbol profesional y que ya estaban en el final de su carrera y se iban a retirar a estas ligas. Entonces, eso a mí me iba a ayudar mucho más, me iba a hacer crecer mucho más que seguir jugando un año más en inferiores. Javi, y a temprana edad tuviste un paso por Chile, te fuiste al exterior, ¿no? Al Claro, bueno, no, Concepción. no se da no se da la posibilidad de llegar a primeras a primera en Newell's, y en el año 2000 me quedo sin jugar Ok, porque no, la verdad que no quería seguir más en Newell's y no esperé a la fecha, digamos, de que o te hacen el contrato obligatorio en Argentina o quedas libre. ok. O sea, yo me fui un año antes, me fui, por el hecho de que te mencioné antes, de que no quería seguir jugando en inferiores. Y bueno, el año 2000 fue bastante complejo, bastante duro, porque justo hice una prueba en Independiente, recuerdo, que me llevó un representante de acá de Rosario. Hice 2 prácticas de fútbol allá en Independiente. Bueno, el coordinador era Bocini en esa época. El técnico de primera era Trocero y el técnico de reserva era Néstor Clausen. Fue jugador de selección argentina y todo. Y bueno, Néstor Clausen quería que yo me quedara, porque veía que por las condiciones y todo eso, al tipo que me llevó, al representante, le hablaba de que yo con 5 o 6 partidos en reserva tranquilamente podía pasar a primera muy rápidamente. Y bueno, y el muchacho que me llevó le decía, bueno, yo quiero que se quede, o sea, no me hablen de contrato ni de nada, porque a él todavía le falta un año para el contrato. Y bueno, la cuestión que me fue muy bien, y en ese momento Bocini me tiró para atrás, digamos. O sea, como estaba a un año del contrato, no me dio la posibilidad de que yo me pudiera quedar en Independiente. Sobre todo que el técnico quería que me quedara, pero bueno, él siendo el coordinador no me dio esa posibilidad, y desde ahí es como que yo internamente me demostré yo mismo de que podía jugar en cualquier lado. Eso me animó, pero bueno, eso también me llevó a no conseguir equipo, y ahí está la complejidad de ese año, ¿no? De que me quedé todo el año sin jugar, de que entrenaba de lunes a viernes, entrenábamos acá en un parque, en Rosario. Se había armado todo un grupo de jugadores libres que éramos todos de Newells, muy buenos jugadores, pero bueno, como pasa, viste la cantidad de jugadores que hay acá en Argentina, cuando se llega al embudo, como le decimos acá,
se juntan muchos jugadores, porque se te juntan los de reserva, se te juntan los de cuarta división, que de cuarta división son 2 años que vos jugás acá en Argentina, y se te juntan muchos jugadores. Y bueno, hay muchísimos jugadores que tienen muchas condiciones y que muchas veces van quedando en el camino. Y bueno, después de ahí, en el 2001, se me presenta la oportunidad para irme a Chile, a Deportes Concepción de Chile, y ahí termino quedándome, debutando en primera, jugando Copa Libertadores. O sea, fue todo no raro, porque era lo que yo quería, pero se me presentó esa oportunidad. Y siempre lo digo, de que si bien tuve un poco de suerte, porque fui a prueba, yo ahí tenía 20 años, cumplí los 21 en ese año, estando ya en Concepción, pero bueno, yo me había preparado para eso, para que cuando llegara la oportunidad no la desaprovechara y que pudiera concretarse. Así que ahí está el resultado de todo el esfuerzo y todo el sacrificio previo del año anterior. Javi, ¿y siempre jugaste de central en tu carrera? ¿Siempre fuiste defensor? ¿Oh? Perdóname que se cortó, no te escuché. Te preguntaba que si en tu carrera siempre fuiste defensor, siempre jugaste de central. Se me corta y no se escucha nada. Y no sé si soy yo. A ver ahí. ¿Ahí me escuchas? Ahí te escucho. Sí. Te preguntaba que si a lo largo de tu carrera siempre jugaste como central, como defensor, o ocupabas otra posición. No, bueno, digamos de chico en el fútbol infantil, cuando arrancamos acá en Argentina, yo era delantero y jugaba de 9, bien de área, siempre grandote por el físico. A medida que iba creciendo, le sacaba prácticamente una cabeza a todos mis compañeros. Era muy grandote de chico. Y cuando empecé en inferiores, antes de llegar a Newell's, yo jugué en otro equipo acá de Rosario, que se llama Tiro Suizo. Y bueno, cuando llegué ahí, el técnico me manifestó como que yo no me veía bien para jugar de delantero. Y ahí me puso de defensor central. Ahí tenía 13 años ya. Y bueno, yo siempre cuento como anécdota de ese momento, porque el hijo del técnico jugaba de delantero también. Que incluso el hijo del técnico es amigo mío, que en esa época fuimos juntos a probarnos Independiente. Mirá la vuelta de la vida, ¿no? Y yo le digo de que, bueno, digo, tu papá fue el que me arruinó la carrera. Digo, porque yo era un delantero, digo, goleador, tenía mucha fuerza, obviamente, eh, de chico, y bueno, y él me dice a mí de que el papá de él fue el que me descubrió como defensor central. Entonces, Ay, me imagino que también está la discusión, que yo digo que me arruinó la carrera. tenías también un buen juego aéreo, ¿no? Sí, bueno, yo en esa época, cuando era tan chico, tenía mucha fuerza. Obviamente que cuando yo lo digo hay muchos que se pueden reír, pero el hecho de, después de haberme convertido en defensor central, vos ya empezás a buscar más precisión. Yo el hecho de cuando jugaba adelante, estar constantemente de frente al arco, ya de chico manejaba los dos perfiles, está bien que era muy chico, ¿no? Pero bueno, eso después lo fui perfeccionando más de grande, a lo del tema de los perfiles, pero yo ya le pegaba con los dos perfiles, entonces yo veía de que le sacaba mucha ventaja al juego. O sea, como me venía, yo no me acomodaba, o pateaba de derecha o de zurda, como viniera. Y a esa edad yo sacaba mucha ventaja con mis compañeros, o con los jugadores que enfrentaba. Y después sí, bueno, tenía la suerte de hacer muchos goles, siempre jugaba o hasta en una división más grande. O sea, yo soy categoría 80, año 80, jugaba con los 79. Iba al banco de los 79 y siempre cuando entraba, bueno, siempre hacía goles. Entonces, bueno, a mí siempre me quedó esa duda, ¿no? De qué hubiese sido de mí si en vez de defensa central hubiese seguido como delantero. Tenía mucha fuerza, pateaba muy fuerte la pelota y como te digo, el hecho de que después me convertí en defensor central, ese contacto con el arco ya no lo tenés más, entonces vos como defensor central ya empezás de salida de tu equipo, empezás a buscar, a perfeccionar un poco más la técnica, un mejor pase de salida y ya esa fuerza en el golpeo ya la vas perdiendo, es otra cosa. Sí. Javi, y también tuviste una experiencia por México, por el Pachuca exactamente y por el Mérida.
Háblanos un poco de Es- esas vivencias en México. bueno, yo en Deporte Concepción termino rescindiendo el contrato y cuando vuelvo acá para Rosario, mi representante me avisa que estaba esa posibilidad de ir a Pachuca. Yo ahí todavía tenía 21 años, era muy chico. Obviamente que no lo dudé, era para ir a jugar a la filial y bueno, siempre lo cuento, de que fue una apuesta para mí porque la verdad que lo que yo quería era llegar a Pachuca, más allá de que era la filial y de que por ahí al ser tan chico no iba a tener la posibilidad de jugar en primera, pero yo lo que realmente buscaba era de que Pachuca me adquiriera y que me pudiera mandar a préstamo a equipo del ascenso, para yo poder seguir agarrando experiencia, seguir teniendo, digamos, minutos, ir creciendo y seguir siendo jugador de Pachuca. Y bueno, la verdad que me fue muy bien, muy bien. Incluso después del primer semestre yo me quise volver y por medio de Andrés Fassi, que hoy es el presidente de Talleres de Córdoba acá en Argentina, que es aparte muy conocido, porque bueno, siempre en el grupo Pachuca él está muy involucrado. Andrés Fassi me manifestó de que no quería que me vaya porque en ese tiempo el técnico era Alfredo Tena, en primera, en Pachuca, y me quería ver más de cerca el semestre que seguía. Así que cuando me dijo así, dije, no, bueno, me la voy a jugar, me la juego un semestre más. Más que por pedido también del técnico de primera, que quería que me quedara, y bueno, me quedé, me fue muy bien, pero bueno, como te digo, no es fácil. O sea, yo tenía 21 años, ahí en ese momento llegó Arango al equipo, seguramente te vas a acordar. En ese momento, eh, los extranjeros del equipo eran Calero, que paz descanse, fenómeno Calero conmigo, siempre que me veía me saludaba, porque nosotros ahí en la universidad, tanto primera como la filial, entrenan juntos, no más que tenés una cancha de al lado. Y bueno, y muchas veces a lo mejor necesitaban un jugador de la filial y pasábamos a hacer fútbol con la primera o a hacer un trabajo táctico, o sea, estamos siempre ahí al lado. Y bueno, estaba el para Brizuela, que jugaba en esa época, el Cookie Silvani, el argentino, estaba Andrés Chitiba, el colombiano, y estaba Gabriel Caballero, el argentino, que después se nacionaliza mexicano para jugar el Mundial de Corea y Japón en el 2002, y ahí llega Juan Arango. Cuando Gaby Caballero se nacionaliza mexicano, le libera el cupo de extranjero a Juan. Y bueno, si bien no tuve contacto ahí con Juan, pero bueno, fue en esa época y como te decía, era muy difícil poder jugar en primera. Eso yo lo tenía muy claro y bueno, después me terminé volviendo a la Argentina. Javi, Y en Venado de Mérida, a que me había preguntado, yo me vine un año para Argentina, a Central Córdoba, acá en mi ciudad, a jugar en el ascenso, y después de ese año me voy a préstamo un año a Venado de Mérida. Y también me fue muy bien. Ese año que ya fue 2004 perdimos la semifinal con Dorado de Culiacán, que después Dorados terminó ascendiendo a primera. Y bueno, habíamos terminado el préstamo y como nosotros éramos jugadores de Central Córdoba, bueno, me tuve que volver. Javi, ¿y qué característica tiene el fútbol mexicano a diferencia aquí de Sudamérica? ¿No? Que se cortó. ¿Ahí me escuchas? Ahí te escucho, a ver. ¿Me escuchas? Sí. Te preguntaba qué diferencia o qué característica tiene el fútbol mexicano que no tiene Sudamérica o que quizás le falta, pues digamos. No, bueno, es un fútbol que estoy hablando en el momento que yo lo jugué, ¿no? Que ya hace mucho tiempo. Un juego bastante vertiginoso, muy de ida y vuelta, del palo por palo. Eh, y bueno, lo más atractivo y que yo siempre digo para el espectador, es uno de los mejores fútbol del fútbol mexicano. Es muy raro que los partidos terminen 0-0. Eh, después como para ver una estrategia o algo, y a lo mejor como entrenador no es uno de los mejores fútbol, tal vez porque el hecho de ida y vuelta del palo a palo se termina desfigurando todo lo que son las estrategias por ahí. Pero
Pero después como jugador es un fútbol muy, muy atractivo, muy lindo. A mí siempre, bueno, sacando Venezuela, que fue el país donde más estuve, hasta ese momento que yo llegué a Venezuela, yo estuve casi 2 años en México en total. Fue el país donde más había estado y bueno, obviamente que fue un lugar que me gustó muchísimo y que nunca pude volver, nunca tuve la chance de poder volver. Pero si llegaste a tener ofertas o no se te dio la oportunidad. No, en algunos momentos, incluso después de Táchira tuve ahí una posibilidad de ir al Necaxa, que el Necaxa en ese momento, en 2015, estaba en segunda, todavía no había ascendido, pero bueno, se decidieron por un defensor chileno y bueno, ahí después también había una posibilidad ahí con Coras Tepic en segunda, que el técnico era Camoranesi. Pero bueno, ya con la edad que yo tenía, los dirigentes querían un jugador mucho más joven, algo lógico, para tener valor de reventa, y bueno, no se dio. Javi, también tuviste un paso por Europa. Cuéntanos cómo te fue y qué viviste por allí. Sí, bueno, lo de Europa se da después de mi paso por Aldo Civi, que bueno, me voy a Suiza, la verdad que era algo muy lindo, era pegar el salto a Europa. Siempre lo cuento que desde lo deportivo no fue mi mejor versión. La verdad que fue bastante dificultoso. Nunca supe el por qué, pero bueno, la verdad que yo había firmado por 2 años. Llegué, jugamos la Copa UEFA, que en ese momento, la Europa League ahora. Jugamos los 4 partidos de la Copa UEFA y llegué a jugar hasta la quinta fecha del campeonato. Y bueno, y el técnico de la noche a la mañana me sacó, no me puso más, y ahí empezaron los problemas, que nunca supe por qué, porque venía jugando, el equipo dentro de todo venía teniendo buenas actuaciones, y, y digo, la complejidad por el hecho de que nunca pude aprender el alemán, y cuando surgen estos conflictos, estas cosas así, no tenés chance de defenderte. Y eso es siempre se escucha la campana del otro lado y no la del lado mío. Y bueno, así mismo, así todo, uno siempre se maneja como un profesional, desde ese lado siempre me seguí entrenando de la mejor manera. Y bueno, después el técnico quería que me rescindieran el contrato a mí, la cuestión que no sé qué habrá pasado internamente ahí, pero lo terminaron echando al técnico. Entonces el técnico que era digamos, como el técnico de la sub-20, cuando el técnico a mí no me llevaba a los partidos, él decía que no podía entender cómo yo no jugaba en el equipo. Estaban todos locos. Cuando el técnico este de primera lo echan, al técnico de la sub-20 lo dejan como interino. Y la cuestión es que no jugué nunca con el técnico interino, que era el que decía que yo tenía que jugar. Entonces, eso me demostraba que el problema no era el que no me quería el técnico, sino que venía desde arriba. Vos viste que allá en Europa el tema del manager tiene mucha influencia en los equipos. El manager había traído al técnico, el presidente terminó echando al técnico, el manager quedó en el medio, se quedó enojado por cómo se dio toda la situación y obviamente la orden o la bajada de línea del manager para el técnico interino era que yo no tenía que jugar. Era muy simple. Así que bueno, terminé rescindiendo el contrato y después me fui a Italia, que si bien no era lo que yo quería, pero bueno, después de haber jugado 13 partidos en el año, que era muy poco, yo no tenía muchas armas de donde defenderme como para poder estar exigiendo ciertas condiciones. Y bueno, justo también mi señora quedaba embarazada, me estaba por nacer mi primera hija, y viste, son un montón de factores, un montón de cosas en las cuales uno tiene que ser consciente y pensar. Y bueno, prioricé el hecho de volver a jugar y no tanto la parte económica. Me fui al ascenso de Italia, un equipo de tercera división. Ahí sí volví de lo deportivo, volví a recuperar lo que había perdido el año anterior. Me fue muy bien. Bueno, ahí volví a tener los minutos que siempre venía teniendo durante un año. Y bueno, ahí después me termino volviendo para Sudamérica, que voy a Bolivia, Blooming. ¿Y qué tal esa experiencia en Italia?
¿Qué tal es el fútbol? ¿Muy físico, muy táctico? ¿Qué viviste allá? No, en Italia es súper táctico el fútbol. Ya por momentos se hace hasta aburrido, porque muchas veces nosotros arrancábamos la semana, arrancábamos el martes, íbamos a lo mejor a hacer un trabajo de gimnasio y salíamos a hacer un poco de trabajo físico en la cancha y a lo mejor trabajábamos 15, 20 minutos ya con el técnico, un trabajo táctico el día martes. Era increíble. Y bueno, no hacíamos por ahí el fútbol normal en cancha grande, que normalmente acá en Sudamérica se hace, eso prácticamente no existía. Era poner el arco grande en la mitad de la cancha y jugar el 11 versus 11 en una mitad de cancha. Entonces, los espacios más reducidos, siempre con consignas tácticas y bueno, ya de por sí ya lo ve todo el mundo, ¿no? Que el fútbol italiano es así. Pero bueno, en ese sentido, uno como defensor, por ahí se sentía más resguardado y de esa manera el mismo estilo a mí me ayudaba, porque no terminás muchas veces como defensor quedando expuesto, estás siempre cubierto, rodeado de tus compañeros, porque esas dos líneas de cuatro siempre tienen que estar juntas y bueno, en ese sentido a uno como defensor, viste, lo ayuda jugar con ese sistema. Javi, ¿y cómo nació la oferta para ir al fútbol boliviano? No, el fútbol boliviano, bueno, a mí me lleva Gustavo Quinteros, que hoy está de técnico en Tijuana de México y fue el técnico de la selección de Ecuador. En ese momento el que me conocía a mí era el ayudante de campo de él, que fue un profe que yo había tenido acá en Rosario. Y bueno, surgió la posibilidad y obviamente que me fui porque era jugar en primera división y el equipo jugaba Copa Sudamericana también, aparte de un equipo grande de Bolivia, y bueno, y me fui. La verdad que fue un semestre muy bueno. No lo pudimos coronar con el título, perdimos la final por penales con Aurora, pero de lo personal fue algo muy bueno y bueno, después no me pude quedar porque, es más, no es que no me pude quedar, me rescindieron el contrato porque a mí me quedaba contrato hasta junio del 2009. El cuerpo técnico que me había llevado a mí no le renovaron el contrato en diciembre y llegó un técnico boliviano y el técnico boliviano el primer día de pretemporada se me acercó, me dijo de que los extranjeros en su equipo no eran argentinos. Así que bueno, le agradecí porque le dije, más allá de que no me gustaba obviamente la noticia que me estaba dando, le agradecí porque había sido frontal y porque me lo había dicho de frente. Entonces él me dijo, dice, hasta que no resuelva tu situación contractual, sos jugador del equipo, así que vas a seguir entrenando, pero bueno, te manifiesto de que conmigo no vas a jugar porque en mis equipos no, los extranjeros no son argentinos, así de simple fue. Y bueno, ahí surge la posibilidad, estudiante de Mérida, que en Suiza, ahí jugamos junto con Gaby Urdaneta, un gran amigo, la verdad que hicimos una amistad increíble con Gaby, y bueno, él siempre me decía de que me iba a llevar a Venezuela, y yo lo veía como algo difícil. Y bueno, antes de yo ir a Blooming de Bolivia, había existido ahí una posibilidad, pero bueno, como estudiante mantuvo los extranjeros que tenía en ese momento, no se dio, y por eso que yo me voy a Blooming. Y bueno, justo después, en ese enero del 2009, pasa lo que pasó, que yo me quedaba sin equipo, y se liberó un cupo, y bueno, me llamó Gaby, le dije que sí, que estaba libre, que iba, ahí después me llamó Chuy Vera, la cual tengo una relación espectacular también con Chuy, y bueno, y me sumé al equipo, o sea, fue todo muy, muy rápido. Es más, que siempre lo cuento, porque se han hablado tantas cosas de ese Estudiantes de Mérida que no podían creer cómo estuviéramos peleando el campeonato sin cobrar nada, y la verdad que tuvimos 5 meses sin cobrar, y que siempre lo cuento, que por ahí otro jugador no lo hubiese hecho. O sea, yo me fui confiando en lo que me decían Gaby y Chuy,
y me terminé pagando los pasajes yo, porque en ese momento no había ni dirigente ni estudiante. Me preguntaron si yo me podía pagar los pasajes, que después me daban la plata. Yo dije, sí, no hay ningún problema, yo voy porque quiero seguir jugando. Y bueno, me pagué el pasaje mío, el de la familia, todo, y llegamos allá, se armó la junta directiva nueva, todo. Nunca me pagaron los pasajes, hasta 5 meses después de que, bueno, de que terminó todo, ¿no? Ahí me pudieron, cobramos todo, pero estuvimos 5 meses sin cobrar durante todo el campeonato. Es más, cobramos 3 semanas después, que yo perdí días de mis vacaciones, me tuve que quedar en Mérida esperando para cobrar, y cobramos 3 semanas después de que terminó el campeonato. Javi, ¿y qué te encontraste aquí con el fútbol venezolano? ¿Pensaste que el nivel era menor, era mayor? ¿Cómo lo viviste? No, Oliver, yo tengo algo que siempre digo, si yo no subestimo a nadie. Cada fútbol o cada país tiene su dificultad. Eh, y bueno, Venezuela tiene esa dificultad, que hay canchas muy complicadas por el hecho del calor, de la humedad, que hay veces que se hace muy complicado jugar, y si no estás acostumbrado, lo sufrís, la pasás mal. Y bueno, obviamente que me encontré, más allá de que algunos jugadores por ahí lo escuchaba de nombre por la selección y todo eso, pero bueno, después, una vez que llegué allá a Venezuela y empezás a jugar, empezás a conocer el fútbol, empezás a conocer no solamente a tus compañeros, sino a los rivales también, ahí te das cuenta que es otra cosa, que hay grandísimos jugadores, que tienen muy buen nivel el fútbol venezolano, y como te dije anteriormente, de que nunca hay que subestimar a nadie, porque el fútbol es fútbol en todos lados. Y si lo subestimás, lo pagás caro. Javi, y también tuviste un breve paso por la India. Cuéntanos cómo surgió ese paso por ese fútbol tan exótico, digamos. Sí, sí, lo de la India, bueno, justo cuando me vine de Táchira, me llamó César Farías, me había manifestado que iba a agarrar un equipo en la India, que me quería llevar, y en ese momento le dije, bueno, déjame pensarlo, porque yo siempre fui a todo lado con mi familia, y consideraba de que no era un lugar para ir con la familia, me tenía que ir solo. Entonces, bueno, en ese lapso surgieron algunos inconvenientes en el cual parecía que no se iba a dar la posibilidad, medio como que se había enfriado un poco todo eso, y la liga arrancaba en octubre, y justo en la primera fecha de la liga se lesionó un defensor central portugués que tenía César, y ahí nomás, a raíz de ese inconveniente, ahí nomás me volvió a llamar, venite, y fue todo muy rápido. Fue irme a Buenos Aires a sacarme la visa, irme en un día, hacerla, y 2 días después viajar. O sea, me mandaron el contrato, fue prácticamente firmarlo, subirme al avión e irme para la India. Y como experiencia fue increíble, porque nunca pensé que, ahí sí, sinceramente, porque uno no sabe nada de la India. Por ahí, uno acá en Sudamérica obviamente que conoce más allá de que esté lejos, pero de la India sí no sabía nada. Me sorprendió lo que le gusta el fútbol a la gente, los estadios todos llenos a reventar, las canchas, el piso, la grama, todas impecables, un nivel. La verdad quedé muy sorprendido, o sea, no para bien, para muy bien. Es todo un show que arman, la verdad que es toda una fiesta. Y bueno, tuvimos tuve la suerte de poder contar con César, que me llevó, y por 2 puntos no pudimos clasificar. Siempre lo hablamos, ¿no? Cuando está la oportunidad de que si hubiésemos clasificado a semifinales, y no sé si no estábamos para salir campeones, ¿eh? Porque los últimos partidos nuestros fueron muy buenos, o sea, que llegábamos a la recta final con el equipo ya ensamblado y estando muy bien posicionado. Y viste que allá después, bueno, jugás cada 3, 4 días, jugábamos allá en la India. Y la semifinal era ida y vuelta, y después la final un partido único. Así que, bueno, no se nos pudo, nos quedamos, viste que allá, bueno, en la India hay una particularidad, que se jugaba un partido por día.
En ese momento, en el 2015, eran 8 equipos en la liga, o sea, 4 partidos por fecha. Entonces, por ejemplo, arrancaba la primera fecha, se jugaba el martes un partido, el miércoles otro, jueves, viernes, y el sábado arrancaba la segunda fecha. Y así, entonces el calendario jugaba prácticamente cada 3 o 4 días. Y bueno, justo de la última fecha, nosotros fuimos los que abrimos la última fecha. Ganamos nuestro último partido y quedamos, creo que entramos cuarto, que estábamos clasificando para semifinales, y en el último partido, que era el único equipo que nos podía pasar si ganaba, terminó ganando y quedamos afuera. Así que una lástima porque, bueno, siempre lo hablamos, que si llegábamos a clasificar, llegábamos muy bien posicionados para pelear el campeonato. Javi, es un fútbol, digamos que muy rápido, ¿no? Y con muchos extranjeros. Sí, ya de por sí, bueno, el indio es un jugador asiático, como típico jugador asiático, físicamente tienen una destreza, o sea, van y vienen, vos viste lo que son. Físicamente son más bajitos, todo fibroso, y bueno, y después obviamente que la calidad se la daban los jugadores extranjeros. Pero a mí también me llamó mucho la atención, porque más allá de que los extranjeros por ahí eran de una edad ya considerable, eran bastante grandes, estaban muy bien físicamente. Dicho por jugadores que habían jugado el año anterior, que en el 2014, que fue el primer año de la Superliga, no fue tan así. Ese año fue que jugó Del Piero, Trezeguet, Nesta. Bueno, ese año es como que esos jugadores más grandes es como que ya llegaron con lo último de su carrera, y bueno, obviamente que con los nombres, la importancia de los nombres de ellos, utilizaron para que la liga empiece a crecer. Ya el año siguiente, los jugadores extranjeros que fueron, creo que bueno, el más grande era Roberto Carlos, que Roberto Carlos ya tenía 42, obviamente. Físicamente no estaba bien ya, pero por ejemplo, Anelka era impresionante, impresionante cómo estaba físicamente ese muchacho. Y ya también tenía 37, 38, no sé cuánto tenía en ese momento. Y era impresionante, o sea, los movimientos que tenía, o sea, físicamente estaba muy bien. Y bueno, ahí es donde yo digo que el extranjero le daba el toque de calidad, más los jugadores indios o por la cercanía con algún jugador, otro jugador asiático, le daban vértigo a la liga, o sea, no era sencillo jugar, ¿eh? Y teniendo la complejidad de jugar cada 3 o 4 días, que el proceso de recuperación era muy corto, y bueno, había que llegar lo mejor posible a los partidos. Javi, y también hubo un partido, un juego en particular donde tuvieron un roce, un problemita con Materazzi. Claro, bueno, lo tuvo César con Materazzi. Yo ese partido lo iba a jugar, no me llegó el transfer. No, Es más, es ese mismo día del partido, al mediodía, viene César y me dice, cabeza, no llegó el pase, así que no llegó el transfer, no podés jugar. Y bueno, jugaré el próximo, ¿qué vamos a hacer? Ya, es más, iba a jugar todo porque habíamos hecho la pelota parada el día anterior y bueno, iba a jugar y lamentablemente no lo pude hacer. Ese día yo estaba ahí en los palcos viendo el partido y bueno, se arma el lío este con Materazzi, que en la cancha en sí no pasó nada en el estadio. El problema, yo una vez lo conté, el problema fue en el hotel, porque también la liga tiene esa particularidad, que los dos equipos concentran en el mismo hotel. Entonces, claro, llegamos al hotel, llegaron primero ellos al hotel y nosotros, no sé, ponerle llegamos al rato, no sé, 15 minutos después que ellos. Y la cuestión que había jugadores de ellos ahí abajo en el lobby, y bueno, empezaron las puteadas ahí, casi sale una coñacera ahí enseguida, bueno, la policía calmó todo, no sé lo que era, parecía un lugar de guerra, porque nosotros nos fuimos para las habitaciones y cuando bajaba del ascensor estaba lleno de policía, con una ametralladora ahí, decía, ¿dónde vamos? Y bueno, era por si se armaba lío. Y el mayor problema se armó al otro día, después del desayuno. Y ahí se peleó el otro chico argentino, que estábamos juntos, con Elano, con el brasilero. Ahí sí, se agarró una coñacera terrible. Así que bueno, un revuelo en el lobby del hotel, en el restaurante, ahí llegó la policía, se separó todo y bueno, y se terminó ahí. Después tuvimos que ir
15 días después fuimos a jugar a la cancha de ellos. Y ahí no pasó nada. La cuestión que el equipo de Materazzi fue el campeón, que era Chennai, terminó siendo el campeón de la liga, y nosotros le ganamos los dos partidos, en cancha nuestra y en cancha de ellos le ganamos. Y nos quedamos afuera. Javi, antes de hablar de Táchira, cuéntanos un poco cómo viviste esa etapa en Anzoátegui, qué es lo que más recuerdas del Deportivo Anzoátegui. No, esa etapa fue espectacular, por todo lo que vivimos y por cómo vivíamos allá. Bueno, todos conocen lo que es lechería, estar ahí en la playa. Es una plaza en la cual no tenés presión como jugador y la presión nos la poníamos nosotros. La exigencia nos la poníamos nosotros como grupo, de sentirnos ganadores, de que cada partido que jugáramos teníamos que ser ganadores, ganarlo. Y bueno, yo llegué en el 2011, ese 2011 hicimos una muy buena campaña, terminamos, creo que fue cuarto, que nos terminamos metiendo en la pre-Libertadores. Y bueno, al año siguiente después lo coronamos con el doblete. Pero ya el equipo se veía venir de que venía para grandes cosas. Y bueno, se terminó armando un equipo, un mix entre jugadores jóvenes como Miguelito Reyes, Yemín Rivas, Robert Hernández, y después con los jugadores de todo de experiencia. La verdad que formó un gran equipo, un equipo que prácticamente se hacía imbatible en Puerto La Cruz, y que bueno, que estuvimos casi, si no me equivoco, como 39 partidos sin perder ahí en Puerto La Cruz, y después lo que generamos nosotros como grupo, que la verdad que fuera del fútbol había una amistad con nuestra familia y nos juntábamos para ir a la playa, o después de los partidos de local ahí en Puerto La Cruz, era siempre ir a cenar junto con las mujeres, con los familiares, y bueno, se había hecho ya un círculo familiar prácticamente, y eso después lo reflejamos en la cancha, porque íbamos y ganábamos, hasta que bueno, hasta que se terminó todo después. Javi, es una pena que un equipo tan ganador como el Dance haya desaparecido. Una quiebra prácticamente ahorita en Venezuela. Sí, la verdad que te da mucha lástima, y sobre todo que me tocó estar en las dos etapas a mí, porque estuve en la etapa donde se ganó todo, después yo me terminé yendo y terminé volviendo cuando fue la etapa final. Eh, que incluso, bueno, eh, la verdad que como jugadores nosotros era más pelear que con este Carlos Silva, que después desapareció, que bueno, hizo un desastre, porque la verdad, yo siempre manifestaba de que, bueno, eh, siempre ponía dos condiciones. Puse dos condiciones yo para volver a Anzoátegui. Porque yo cuando me fui en el 2013 me terminé yendo por esos problemas, porque prácticamente no había plata en el equipo. Querían que me quedaran y que me quedara, pero no estaba en las condiciones. Bueno, eh, supuestamente me daban ese respaldo de que iba a estar todo bien, pero la segunda condición mía, obviamente por no confiar, es que le dije que si el primer mes no me pagaban, yo me volvía a Rosario. No me importaba de que me quedara todo el semestre prácticamente sin jugar, pero que me volvía. Y ellos sabían que yo lo hacía. Bueno, creo que tuve demasiada paciencia, me terminé volviendo en abril. Y el equipo estaba primero, pero bueno, hay ciertas cosas que el quiebre lo terminé teniendo cuando un día yo estaba solo allá, ya la familia la tenía acá en Rosario, y bueno, se hace difícil. Cuando vos haces tanto esfuerzo, dejar la familia para dar todo lo tuyo, esforzándote día a día para ir a trabajar, y cuando no tenés lo otro, yo siempre digo lo mismo, si no tenés el cariño y el afecto de tu familia, por lo menos tenés que tener lo otro, que el otro es la parte económica. Y si no tenés la parte económica, ya está, no hay más nada que hacer, y te tenés que volver a tu casa. Porque lo que compensa todo lo perdido con la familia es la parte económica. Y bueno, si eso tampoco estaba, listo, me tenía que volver. Y la verdad que no, a ver, me duele decir todo esto, pero bueno,
siempre en ese sentido no es que la tenga clara, pero siempre incluso también manifestado públicamente, que muchos me han tenido como conflictivo con lo que sea. Eso a mí nunca me importó, pero bueno, uno siempre reclama lo que le corresponde, no, nunca reclamé algo que no me correspondía. Y en ese momento, bueno, tomé la decisión de rescindir el contrato y digo, a ver, lo malo de todo esto, pero lo bueno en sí, que el único, creo yo, que el único favorecido de todo esto fui yo, porque yo terminé cobrando, lo tuve que demandar por FIFA, porque yo no iba a estar perdiendo tiempo de estar llamando por teléfono a ver si me iban a pagar o no, porque yo ya sé cómo son estas cosas. Y bueno, le dejé todas las cosas a mi abogado, le pasé todo, demanda ante FIFA, y bueno, tuve la suerte de poder cobrar todo mi contrato y creo yo que fui el único jugador que cobré. Digo, lo lamentable es que un montón de amigos, de compañeros, porque digo amigos, pues ya habíamos jugado en la etapa anterior y que han quedado todo en el aire y todas esas deudas prácticamente han caducado porque Anzotti desapareció. Javi, ¿cómo llega la oferta de ir a Táchira? ¿Cómo nace esa opción de ir a Táchira? Bueno, yo estaba en Zamora, tenía contrato en Zamora hasta mayo del 2015 y bueno, prácticamente, eso muchas veces no tiene por qué decirlo, ¿no? Pero viste que se hizo una rivalidad en los últimos años entre Zamora y Táchira. Y bueno, obviamente que la gente en Táchira, perdón, en Zamora, por ahí se quedó dolida porque yo fui a Táchira. Pero ya lo manifesté en otra oportunidad públicamente, que prácticamente a mi Zamora me echó. Porque si después de salir campeón me renuevan el contrato, sabiendo que va a venir Copa Libertadores el próximo año, y cuando llega diciembre, eh, llama a un equipo preguntando condiciones por mí, y le dicen que si arreglan conmigo me dejan ir libre, o sea, sin pedir un bolívar, nada, eso significa que no te quieren más en el equipo. Entonces, bueno, a raíz de eso, el primer equipo que llamó fue Minero de Guayana en ese momento. Ahí fue cuando yo me comuniqué con los dirigentes de San Juan y le digo, mirá, me llamó Minero de Guayana diciéndome que me quieren llevar. Digo, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Si yo tengo contrato, ¿cómo es? Y entonces, bueno, ahí Akram me manifestó de que, no, si vos arreglas con Minero, nosotros te dejamos ir. Ah, ¿me dejás ir así nomás? No, bueno, sí, bueno, si vos te querés quedarte, quedame, dice. Pero prácticamente me estaba diciendo que me vaya. Entonces, bueno, a raíz de todo eso, los planes cambiaron. Ahí después me llama Caracas también. Bueno, todos saben que Eduardo Zaragoza me dirigió en el Deportivo Italia, que fue el que me llevó a mí al Deportivo Italia. Así que estuve hablando con ellos también. Y a último momento llegó Táchira. Fue el tercero en discordia. Y cuando llegó Táchira, obviamente que el discurso mío para los demás era que yo iba a ir a la mejor oferta, a la mejor opción. Pero yo internamente ya sabía que me iba a ir a Táchira. Iba a hacer todo lo posible para arreglar Táchira. Porque era lo que quería y que incluso a mí, cuando me llama Mineros, era imposible que yo vaya a Minero, porque todos recuerdan el problema que fue la final esa por la estrella entre Zamora y Minero. O sea, yo le decía a mi señora, yo voy a Minero, llego a Puerto Ordaz, el segundo día, uno que me diga algo, me agarro coñazo y me tengo que ir a mi casa. O sea, es así. Entonces, bueno, sabía que a Minero no iba a ir, y bueno, cuando llegó Táchira, listo, no se habló más. Llegamos a un arreglo ahí con Táchira, y que era lo que yo siempre quería, lo que siempre había buscado, y que después de tantos años me llegaba la posibilidad, no la iba a dejar pasar. Y bueno, en ese momento, cuando arreglo con Táchira, en Zamora, el único que sabía que me iba a estar, o mejor dicho, el primero que se enteró fue Lucho Vargas, que con Luchito tenemos una gran amistad, una relación espectacular con Lucho, y bueno, fue el primero que agarré para contarle que me iba. Y cuando le conté que me iba, me dice, coño de tu madre, vas a salir campeón de nuevo, me dice. Y siempre me acuerdo de lo que me dijo, vas a salir campeón de nuevo. Y yo dije, bueno, vamos a eso, Luchito, ojalá Dios quiera que se pueda lograr. Y bueno,
haber salido campeón con Táchira fue algo increíble. A veces se me enojan los demás equipos. Yo soy un agradecido por todos los equipos donde pasé y obviamente que tengo un cariño especial tanto por Anzoátegui como por Zamora, porque bueno, son los equipos que también con el cual salí campeones, pero lo de Táchira es especial porque bueno, era algo que yo quería personalmente, que lo venía buscando y que no se me venía dando, y haber podido cumplir ese sueño de jugar en Táchira y de salir campeón, ya está, para mí fue lo máximo. Sí, uno de los equipos más grandes de Venezuela y digamos que una de las aficiones más aguerridas. El templo sagrado, el estadio y todo lo que lleva Táchira, pues. Sí, seguro. Bueno, yo también cuento que de dónde arranca ese deseo y ese sueño de jugar en Táchira. Cuando yo estuve en el 2009 en el 3-3 de Estudiante de Mérida, Táchira. Yo estaba en Estudiante de Mérida y cuando llegamos al estadio, el estadio estaba a reventar y yo internamente dije, bueno, acá es donde yo tengo que jugar. Esto es lo más parecido a Argentina. El estadio explota, se sentía la presión de la gente y todo, y bueno, uno estando acá en Argentina, vos viste cómo es, uno nace con eso, con la presión y con el aliento de la gente y todo eso, y bueno, obviamente que después, a ver, tanto en Zamora también, en Zamora jugamos un montón de partidos con estadio lleno, en Anzoátegui también, y bueno, uno vivió esas cosas también en otros equipos. Pero como dije, para mí era especial, porque yo quería jugar en esa misma cancha, pero con la camiseta de Táchira. Y bueno, lo pude lograr y lo malo de haber quedado en la historia, porque cuando uno sale, están los equipos que salen campeones, eso, por más que a uno le guste cómo jugué eso no, eso no te lo puede quitar más nadie. Eso es historia pura y eso va a quedar para toda la vida. Javi, ¿y cómo disfrutaste los clásicos contra el Caracas? ¿Fue algo especial para ti? Bueno, para mí sí. Yo siempre alguno que otro boludo ahí por las redes sociales. Y yo lo que cuento es verdad. Siempre le gané a Táchira. Perdí muy pocos partidos con Táchira. Con todos los equipos que jugué. Pasa que se olvidan. Pero mi primer partido que yo jugué contra Caracas fue con Estudiantes de Mérida, que le ganamos 2-1 en Mérida con gol de Leo Jiménez de mitad de cancha. No sé si te acordás. No, Bueno, ese fue mi primer enfrentamiento con Caracas. Y ya desde ahí se generó un duelo personal. O sea, sin buscarlo, sin nada, porque yo estaba llegando y bueno, ese día me peleé con todos los jugadores, o sea, son cosas que se van dando en los partidos, ¿no? Después pasó el Deportivo Italia, que en sí no es el clásico nacional, pero bueno, era el clásico de la capital. También en el año que estuve le gané los dos partidos por el campeonato. Y bueno, y siempre estuve en equipo que, con Anzoátegui también. El día que le ganamos el 1-0 con gol de Rolando Escobar, campeones, estábamos peleando el campeonato con Caracas nosotros. O sea, siempre tuve la suerte de poder ganarle. Y más, creo que habré perdido 2 partidos de todas las veces que habré jugado con Caracas. Y bueno, y ni hablar después cuando fui a Táchira. Y sobre todo quedar en el recuerdo de todo el hincha del último partido, que es con tu clásico rival y por cómo se dio todo, ¿no? Que ya prácticamente ellos eran campeones, estaban todos cantando el campeonato, que se habían puesto la franela de campeón y en 2 segundos le arrebatamos el título. Y bueno, y eso para el hincha es imborrable, eso no se borra nunca más. Y nosotros, todo ese plantel, todo el cuerpo técnico, toda la gente que trabajó en ese semestre, que logra la octava, o sea, queda en la historia de la institución, porque nosotros somos la cara visible del equipo cuando salimos a la cancha, pero el esfuerzo es de toda la gente, hay un montón de gente que no se ve después, pero que en el día a día ha hecho un esfuerzo impresionante para que nosotros dentro de la cancha podamos lograr el objetivo como institución. Javi, en Táchira tuviste varios juegos importantes y épicos.
pero también destacan los de Copa Libertadores. ¿Cuál para ti fue el más importante y el mejor con Táchira? Y el mejor y el más importante fue con Cerro Porteño. Uno por ahí, el hecho de ser defensor central, tiene esa constancia, esa frecuencia de hacer goles tan seguido. Y bueno, el hecho de haber hecho un gol importante contra Cerro, que abrió el marcador en ese momento, y que encima, bueno, sirvió también para ganar el partido, eso fue increíble. Yo esa noche, bueno, siempre digo, fue una noche mágica, porque era indescriptible decir la sensación que yo tenía en ese momento. Y sobre todo, viste, que uno a veces se piensa o cree de que hay mucha gente que no lo ve al partido. Y esos son los partidos de copas internacionales en el cual te ve todo el mundo. Porque yo esa noche, después de que salimos del estadio y llegué al apartamento, era impresionante la cantidad de mensajes, de llamadas que tenían. O sea, que vos decís, gente amiga de acá de Argentina, que vos decís, este vio el partido, que vos decís, era imposible que lo viera. Y bueno, era tanta cantidad de gente que vio el partido, y bueno, obviamente que fue algo increíble. Y sobre todo también de haber sido en ese momento el primer equipo venezolano en, en pasar esa primera fase de Copa Libertadores, que siempre se tornaba difícil, esquiva, y que bueno, que lo pudimos lograr. Después obviamente no pudimos lograr ese segundo objetivo, que era pasar a octavos de final, pero nosotros también internamente éramos conscientes de que no era fácil y de que el primer objetivo ya lo habíamos cumplido y que el segundo objetivo nuestro principalmente era el campeonato, más que pasar a octavos de final. Si se lograba, bienvenido sea, pero para nosotros ese segundo objetivo era el campeonato. Teníamos que salir campeones sí o sí. Javi, háblanos un poco del famoso festejo en aquel gol contra Cerro, el festejo del tiburón. Cuéntanos un poco. Bueno, ese es un festejo que yo siempre, en el único lugar que lo hice fue en Aldo Civi. Viste que ya todos saben que Aldo Civi es el tiburón de Mar del Plata, por el puerto, pues son todos los hinchas de Aldo Civi, digamos, son originarios del puerto de Mar del Plata. Entonces, bueno, como es el tiburón de Mar del Plata, aparte el escudo del club es un tiburón. Cuando yo llegué al Aldo Civi, un día estábamos de pretemporada y yo jodiendo, agarré y dije, bueno, cuando hago un gol acá voy a hacer el festejo del tiburón. Entonces me dice, ¿cómo hace? Nada, meto ahí un bailecito, jodiendo nomás y ya está. Que simule que es el tiburón y listo. Bueno, tuve la suerte de hacer 4 goles en Aldo Civi, goles importantes, a pesar de que fueron pocos, fueron importantes. Y yo después de ahí nunca más festejé con ese festejo, porque me parecía que no era apropiado. Bueno, cuando llega el partido con Cerro Porteño, eh, a mí me habla justo que siempre sigo en contacto con un hincha de Aldo Civi que vive en España, en Mallorca, y bueno, obviamente es enfermo de Aldo Civi, y me manda un mensaje y me dice, me pone cabezón, me vuelvo loco si hace el festejo del tiburón en el cilindro de Avellaneda, por Racing. Entonces yo le digo, ¿para qué? Para jugar con Racing tenemos que eliminar a Cerro Porteño, le digo. Y todavía no sabemos si vamos a entrar a la fase de grupo. Y bueno, me dice, acordate que van a pasar y que hoy contra Cerro hace el gol de cabeza, me dice. Vas a hacer un gol de cabeza. Entonces yo ahí agarro y le digo, si hoy hago el gol de cabeza, vuelve el festejo del tiburón y va dedicado a vos, porque era un hincha de los Civi que me estaba escribiendo. Y bueno, ni lo dudé. Cuando vino el gol dije, bueno, si se enoja la gente en Táchira, digo, no importa. Va dedicado a él porque fue algo medio loco. Justo me escribió el día del partido, a la hora de la siesta, y todo lo que se había generado en ese momento. Y bueno, viene el gol de cabeza y hago el festejo del tiburón dedicado a él, ¿no? Así que te puedes imaginar cómo estaba tanto él como todos los hinchas de Aldo Civi, porque salió en todos lados y yo festejando con el festejo que hacían Aldo Civi, con el tiburón. Javi, y a tu juicio, ¿qué crees tú que le faltó al Táchira para pasar ante Racing? Y viste, fue un partido complejo porque nosotros ese partido llegamos muy bien y a los 5 minutos, menos de los 5 minutos, 3, 4 minutos de que había iniciado el partido, Juber Mosquera mete ese cabezazo al lado del palo, que es, yo considero que si esa pelota entraba,
no tengo duda de que cambiaba todo el transcurso del partido. Y bueno, y después el mayor error que cometimos nosotros como equipo fue de que después de estar perdiendo en el segundo tiempo, cuando salimos, quisimos seguir empatar, obviamente por el empuje de la gente y de todo eso, y ahí es donde nosotros cometemos el error. Porque nosotros teníamos que haber sido conscientes de que Racing había tenido un viaje muy complejo, había llegado prácticamente la noche antes del partido. Venezuela no es fácil, la cancha ahí en San Cristóbal, viste que es muy esponjosa la grama. Después de un viaje tan largo, en los últimos minutos, nosotros podíamos haber sacado ventaja desde lo físico, y ahí es donde yo digo que cometimos el error, de que nosotros no teníamos que haber ido tan alocadamente a buscar el empate del partido. Lo teníamos que haber dejado llevar, que vayan pasando los minutos, cosa de que ellos no tengan esos espacios que le fuimos generando en la ofensiva de ellos, y bueno, ellos después también tuvieron suerte de que Bou cada pelota que agarraba la metía dentro del arco, porque cada ataque de ellos eran todos goles, y después queda el reflejo de lo que fuimos nosotros, de que no estábamos bien en el penal del Zurdo. Un jugador como el Zurdo, con la calidad que tiene, ahí te dabas cuenta de que no era nuestra noche. Pero bueno, siempre son esos partidos, fue doloroso porque el estadio estaba a reventar con nuestra gente, en nuestra casa, y fue doloroso perder así, en un partido en el cual yo no tenía duda de que no había esa diferencia entre los equipos. Pero bueno, muchas veces se dan así los partidos y bueno, hay que poner la cara después. Esto es así, el fútbol es ganar, perder, cuando perdés hay que levantarse y volver a ganar el próximo y bueno, de eso se trata, ¿no? Javi, ya para ir cerrando, cuéntanos un poco qué estás haciendo en estos momentos. ¿Quieres ser entrenador o quieres estar en la parte más gerencial? Mira, por el momento sigo jugando, aunque obviamente estamos todos afectados por lo de la pandemia. Llegamos a jugar la primera fecha del campeonato, que fue el 8 de marzo, y después ahí ya se paró todo. Lo que pasa, bueno, estoy jugando en un equipo de liga que no es profesional, pero digamos que es semiprofesional, porque bueno, todos los jugadores eh, cobramos por jugar, a todos nos pagan, a algunos le pagan mensualizado, y a otros le pagan por partido. Eso según el arreglo que haga cada jugador. Y bueno, todavía quiero seguir jugando. A pesar de todo lo complicado que fue esto de la cuarentena, uno se siguió entrenando como podía acá dentro del apartamento, bajando a la cochera a hacer los trabajos aeróbicos o trabajo de fuerza acá dentro de casa. Bueno, hoy ya como te mencioné al principio, que se empezó a flexibilizar un poco más todo esto, hoy ya pude ir a un parque a entrenar con barbijo, todo, pero bueno, es ir a correr al parque y volver a casa. Y bueno, ya por lo menos ya empieza a cambiar un poco y según lo que se está comentando, que ya el presidente de la liga acá habló, que ya presentaron un protocolo acá al gobierno provincial, digamos, para empezar las prácticas nuevamente. Y si todo está ok, que el gobierno pueda autorizar, capaz que en 15 o 20 días más ya volveríamos a entrenar con fecha estimativa de campeonato para el 2 de agosto. Así que bueno, obviamente que estamos ilusionados y con ganas de que esto se reactive de nuevo para terminar el año jugando, que es lo que queremos. Y bueno, y a su vez, eh, si bien hice el curso de entrenador y era algo que también me gustaba, bueno, se me presentó una posibilidad para sumarme a una empresa de representaciones y de intermediaciones que se llama Otanta Group. Así que ya llevo un año también trabajando con el grupo este de trabajo. Y bueno, la verdad que también es algo que me gusta, porque bueno, uno tratando de aportar toda la experiencia que he adquirido en el fútbol y poder ayudar a los jugadores. Básicamente me termino metiendo porque, bueno, esa es la idea, ¿no? De la empresa. Más allá de que estamos claros de que hay un negocio, porque es un negocio para todo, uno por ahí, desde la parte mía, tratar de hacer mucho hincapié en lo que es la carrera del jugador. Muchas veces los representantes son pocos lo que le importa al jugador. Entonces, bueno,
poder ayudarlo, poder guiarlo tanto en la carrera deportiva también como en la parte económica, porque en definitiva después hay un montón de jugadores que terminan la corta carrera y que no tienen nada, que no saben qué hacer, y ahí no aparece más nadie. Cuando ya el jugador dejó de jugar, no aparece más nadie. Entonces, bueno, tratar de ayudarlo desde ese sentido. Así que es algo que me gusta, que me voy metiendo de a poco, y bueno, obviamente que el hecho de haber estado tanto tiempo en Venezuela, bueno, en algún momento también vamos a poder hacer algo, poder sacar a algún jugador venezolano para afuera, para poder ayudarlo, para que puedan seguir creciendo, y bueno, en eso estamos, trabajando para eso. Javi, esta tarde tuvimos la oportunidad de entrevistar a un compañero tuyo, el arquero Mario Santilli. Te mandó saludos. Sí, Marito Santilli, un gran amigo. Bueno, Marito, en su momento cuando él llega a Venezuela, lo recomendé yo, No estaba con... porque cuando estaba en Minero de Guayana, que yo me vine por un problema familiar, cuando me vine de Mineros, él va para allá y bueno, yo se lo recomendé a Juan Tolizano. Tengo muy buena relación con Juan, la verdad que en realidad tuve muy buena relación con todos los técnicos, la verdad que todos los técnicos que me han dirigido a mí, tengo una gran relación y bueno, a Juan le dije, no pensé más, llévalo. Y bueno, ahí está demostrado, o sea, no juega bien porque lo recomendé yo, juega bien porque tiene condiciones. Así que me pone contento porque, bueno, obviamente es un amigo, más allá de la amistad que tenemos, es un compatriota y que sé que hace quedar bien a nuestra tierra, ¿no? Porque en definitiva es eso, que cada argentino que pueda ir para allá pueda demostrar que es un gran jugador, es gran persona y que haga quedar bien a nuestro país. Esa es la mejor causa de todo esto. Sí, sí, quizás a veces tienen esa duda de la situación país que tiene acá Venezuela y el equipo, pues. Son dos cosas distintas. No, sí, seguro. Obviamente que eso estamos todos más que claro, que es una situación compleja, es una situación difícil. Obviamente que yo en lo personal, que estuve tantos años y que conozco tanto el país, a mí me encantaría volver, pero bueno, obviamente que uno también sabe que es complejo, ¿no? Yo al jugador que tiene la posibilidad de ir para allá, uno siempre trata de aconsejarlo, de decirle cómo se tiene que manejar para que no tenga ningún inconveniente estando allá. Bueno, Javi, no me queda más que darte las gracias por tu tiempo, por estos minutos con nosotros y desearte el mayor de los éxitos en tus nuevos proyectos. Bueno, Oliver, muchísimas gracias. La verdad que agradecido que me haya llamado. Siempre es un gusto y un placer para mí hablar con gente de Venezuela. Saben, ya lo he dicho reiteradas veces, el aprecio y el cariño que siento por Venezuela. Es un país que me dio muchísimo a mí en lo deportivo y hasta en lo familiar. Me ha ayudado muchísimo. Y bueno, siempre van a ser palabras de agradecimiento a un país, a una tierra que me acogió y que me hizo sentir como en mi casa. Y que nunca me sentí un extranjero, siempre me he sentido me han hecho sentir como un venezolano más, y eso se agradece por todos los amigos que tengo, bueno, obviamente todos, mi familia, mi señora también. Hemos dejado muchísimos amigos que siempre estamos en contacto y hablando, y bueno, esperemos que en algún momento pueda cambiar porque es un país maravilloso, con gente increíble y que en el cual le tenemos muchísimos cariños. Así que muchísimas gracias, hermano. Te mando un abrazo grande y bueno, y cuídense mucho. Gracias, Javi. Abrazo grande.